Tenemos que hablar. ¿Acaso hay una frase más aterradora? Cuando tu papá, tu esposo, tu esposa, tu novio, tus amigos te dicen tenemos que hablar, todos tiemblan. ¿Por qué? Porque hablar no siempre es fácil y porque sabemos que hay cosas por resolver que quizá necesiten una conversación. La Biblia nos habla del rey David. Él tuvo diferentes esposas, tal cual era la costumbre de la época, y tuvo también en ellas muchos hijos. Por lo tanto, algunos de ellos eran completamente hermanos y otros eran medio hermanos. Unos de estos hijos eran Amnón, Tamar y Absalón. Tamar y Absalón eran completamente hermanos porque eran hijos de David con la misma esposa, y Amnón era su medio hermano. Resulta que Amnón se enamora de Tamar y la forma en que lo resuelve es que abusa sexualmente de ella. Cuando Absalón, hermano de Tamar, se da cuenta, se llena de ira en su corazón, sin embargo no hace nada, simplemente lo guarda. Y cuando el rey David se da cuenta de lo que acaba de suceder, de lo que su hijo ha ocasionado y de la afrenta que su hija acaba de vivir, tampoco hace nada, simplemente dice como, oh, qué mal actuaste, hijo, no lo vuelvas a hacer. Y así se quedó. Recuerden que aunque Absalón no dijo absolutamente nada, él guardó mucha ira y enojo en su corazón. Así que como tampoco se hizo justicia, él planeó una fiesta. Y en esta fiesta invitó a Amnón y acabó con su vida. El rey David se da cuenta de la muerte de su hijo y llora por él. Absalón huye durante 3 años y después de 3 años David empieza a extrañar a su hijo, pero no dice, oh, cuánto extraño a mi hijo, ¿qué será de mi hijo? ¿Por qué cometió este vil asesinato? No, se queda callado. Sin embargo, uno de sus sirvientes se da cuenta y por medio de un plan mandan a traer a Absalón nuevamente a Jerusalén, a la ciudad donde estaba el reino de David. Y podríamos pensar que al regreso de Absalón, David quizá lo debería recibir con una fiesta, con un abrazo o al menos con un almuerzo, pero no fue así. Dice la Biblia que cuando Absalón llega, David dice, llévenlo a Jerusalén, mas no vea mi rostro. Y en 2 de Samuel capítulo 14 versículo 27 dice, y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija a la que llamó Tamar, la cual era de hermoso semblante. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. David cayó ante la violación de su hija. David cayó ante el asesinato de su hijo. David cayó en el regreso de su hijo Absalón. No hubo una conversación que sanara su corazón. Y esos 2 años de indiferencia de parte del rey David hacia Absalón, esa falta de hablar, esa falta de sentarse, decir, ¿qué pasó? ¿Qué te sucedió? Perdóname, te pido perdón. Te pido que por favor me presentes a mis nietos. ¿Con quién te casaste? ¿Quién es tu esposa? Esa falta de hablar a tiempo fue suficiente para que el corazón de Absalón se llenara de amargura e hiciera cosas horribles, al punto de que usurpara el reino. Y tanto fue así que se acostó con las concubinas de su padre a plena luz del día e inclinó el corazón de muchos de los israelitas en contra del rey David. Y este rey, el rey David, tuvo que salir huyendo de su propio reino y de su propio hijo, porque había una conversación pendiente que debió de haber desde un inicio. Tenemos que hablar. Esa gran tragedia que se vivió en la familia de David se pudo haber evitado con una conversación a tiempo. Haber hablado y haber hecho justicia cuando su hija fue abusada sexualmente. Haber hablado o haber hecho justicia cuando Absalón asesinó a su hermano. Haber hablado, haber perdonado y haber pedido perdón cuando Absalón regresa al reino hubiera evitado grandes tragedias. Tenemos que hablar. ¿Qué situaciones hay por sanar en su casa? ¿Qué situaciones hay por resolver? Esa tensa calma que hay en su casa, que todos simplemente están allí, pero que hay temas que no se pueden tocar, hay que resolverla.
Es tiempo de abrir el corazón, de no permitir que por orgullo no se hable lo que se tiene que hablar. Si su hijo quizás se ha estado portando mal, usted sabe que ha hecho cosas que no están bien delante de usted ni delante de Dios, que está en pecado, que está jugando quizá con los sentimientos de una o varias chicas, son cosas que se tienen que hablar. Prepárese un café, prepare un chocolate y siente a esa persona con la que usted tiene que hablar y dígale conforme a la palabra lo que le tiene que decir. Hay muchas relaciones que se pueden recuperar con una conversación donde se saque a la luz el pecado, la falla y los errores, y donde desde el amor reine el perdón. Tenemos que hablar, no podemos quedarnos con cosas guardadas, porque en lo guardado obra Satanás. Todo lo que se guarda, todo lo que se esconde, todo lo que se oculta es un lugar donde Satanás puede hacer grandes cosas, de las que pueden desencadenarse grandes tragedias, como lo hemos visto en el ejemplo de hoy. Porque la basura que no se saca, puede que nadie la note, puede que otros no la vean, pero sabemos que está allí, y tarde o temprano nadie soportará el mal olor. Los gusanos de esa basura empezarán a salir y entonces será demasiado tarde. Tenemos que hablar sobre todo a partir del amor, a partir de la paciencia y con palabras de gracia que Dios pondrá en nuestra boca. Yo soy Sami, esto es Sin Lugar a Dudas y nos vemos en una próxima oportunidad.